Hola, a continuación usted verá nuestro video de seminario de mecánica de fluidos que hablaremos sobre la boquilla de flujo y la placa de orificio. Los integrantes de nuestro grupo son Felipe Volados, María José Molina, Jan Frasani, Pía Contreras, Felipe Vargas y quien les habla, Nicolás de la Barrera. Muchos fluidos son transportados y distribuidos por sistemas de tuberías. Por estos distintos sistemas de tubería fluyen los distintos fluidos mostrando propiedades completamente diferentes, por lo que hay distintos principios para sus mediciones. Uno de estos métodos es la medición del caudal, la que se basa en el principio de presión diferencial. Esta consiste en determinar las cantidades de masa o volumen que circula por la conducción por unidad de tiempo. Los instrumentos que llevan a cabo la medida de un caudal se denominan habitualmente caudalímetros o medidores de caudal. Estos medidores de caudal volumétrico pueden determinar el caudal de volumen de fluido directamente mediante dispositivos de desplazamiento positivo o indirectamente mediante dispositivos de presión diferencial, donde puede variar el área, la velocidad, la fuerza, entre otros. En la industria, generalmente, la medición del caudal volumétrico se realiza con instrumentos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Esta clase de medidores presenta una reducción de la sección de paso del fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad, lo que origina un aumento de su energía cinética e implica que su presión tiende a disminuir en una proporción equivalente, de acuerdo con el principio de conservación de la energía, creando una diferencia de presión estática entre las secciones aguas arriba y aguas abajo del medidor. Entre los principales tipos de medidores de presión diferencial se pueden destacar la placa de orificio, toberas, tubo de Venturi, tubos de Pitot, tubos Anubar, codos, medidores de área variable, medidores de placa, entre otros. En este trabajo nos limitaremos a hablar del orificio de placa y la boquilla de flujo, con los objetivos de dar a conocer las características de estos medidores, sus distintos diseños, su funcionamiento interno, explicar y demostrar los principios que rigen sus mediciones. También conocer sus distintos usos en la industria y por último conocer y comparar sus ventajas y desventajas. Para lograr entender cómo funciona la boquilla de flujo y la placa orificio, tenemos que entender y comprender algunos conceptos como la dinámica de fluidos, el caudal, la presión y la ecuación de Bernoulli. La dinámica de fluidos es una rama de la mecánica de fluidos que se ocupa de los flujos de los fluidos, que para nuestro caso serán líquidos y gases incompresibles. La dinámica de fluidos tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el cálculo de fuerzas y momentos en los aviones. En nuestro caso, solo nos enfocaremos en la medición de la rapidez de flujo de volumen en los fluidos, es decir, al caudal. Este también es conocido como flujo de volumen, y es el volumen de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo, y se calcula conociendo la velocidad del fluido y la sección transversal por donde el fluido está pasando. Cuando nos referimos a los flujos de fluido, es de vital importancia conocer la presión, ya que con su conocimiento puede controlarse y medirse el caudal. Se pueden considerar tres definiciones de presión según el modo de medir la misma. Tenemos la presión estática, que es la presión ejercida por el fluido sobre un plano paralelo a la dirección de la corriente, como se puede apreciar en la figura. Luego está la presión de impacto o de choque,
Es la presión ejercida por el fluido sobre un plano perpendicular a la dirección de la corriente debido a los choques de las moléculas por el movimiento aleatorio y el movimiento del fluido, como se muestra en la figura. También tenemos la presión cinética, dinámica o de velocidad. Es la diferencia entre las presiones de impacto y estática, que será nula en el caso cuando los fluidos están en reposo. También es importante conocer la conservación de la energía, o también llamada ecuación de Bernoulli. Esta fue expuesta por Daniel Bernoulli en su obra de hidrodinámica en 1738 y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La ley de la conservación de la energía señala que la energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de un tipo en otro. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. La energía cinética, que es la energía debido a la velocidad que posee el fluido. La energía potencial gravitacional es la energía debido a la altura que un fluido posee. Y la energía de flujo es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Con estos tres tipos de energía se llega a la siguiente ecuación, como se muestra en la figura, suponiendo que se aplica entre la sección 1 y 2, donde no se agrega ni se pierde energía. Restricciones de la ecuación de Bernoulli. Solo es válida para fluido incompresible. No puede haber dispositivos mecánicos, no puede haber transferencia de calor y no puede haber pérdida de energía debido a fricción. ¿Qué es la placa orificio? La placa orificio es el elemento primario para la medición de flujo más sencillo. Es una lámina plana, circular, con un orificio concéntrico, excéntrico o segmentado, y se fabrica de acero inoxidable. La placa de orificio tiene una dimensión exterior igual al espacio interno que existe entre los tornillos de las bridas del montaje. El espesor del disco depende del tamaño de la tubería y la temperatura de operación. En la cara de la placa de orificio, que se conecta por la toma de alta presión, se coloca perpendicular a la tubería y al borde del orificio se le tornea a escuadra con un ángulo de 90 grados. Al espesor de la placa se la hace un biselado con un chaflán de un ángulo de 45 grados por el lado de baja presión. El biselado afilado del orificio es muy importante. Es prácticamente la única línea de contacto efectivo entre la placa y el flujo. Cualquier rebaba o distorsión del orificio ocasiona un error del 2 al 10% en la medición. Funcionamiento de la placa orificio. La placa orificio es una restricción que se coloca dentro de una tubería para poder medir el caudal. Existen dos orificios, uno que se encuentra antes de la placa y otro después de la placa. De estos orificios salen dos tubos que conectan la tubería con un sensor diferencial que a través de un diafragma que se encuentra en medio de dos cámaras mide la diferencia de presión. Cabe destacar que si no existe flujo del fluido, la presión es la misma en los dos lados debido a la ley de conservación de energía mecánica. Cuando comienza a fluir el líquido, la velocidad al llegar a la placa es mayor debido a la disminución del área transversal de la placa orificio. Esto provoca un aumento de presión antes de la placa y una disminución de la presión después de la placa. Con esta diferencia de presión es posible calcular el caudal del fluido a través del mismo diafragma. La placa orificio es la forma más práctica en el ambiente industrial para medir caudal de un fluido, pero no todas las empresas la utilizan, ya que hay distintos factores que la hacen poco conveniente. Dentro de estos factores está la gran pérdida de presión debido a la turbulencia que se crea debido a la placa orificio. Para eliminar esta turbulencia se utilizan las toberas, las cuales pueden ser de distintos diámetros o también del tipo Venturi. Esta es una manera para optimizar la medida del caudal. Yo les voy a hablar de los tipos de placa orificio. Debido a los orificios tenemos tres tipos de placa: la placa orificio concéntrica, la placa orificio excéntrica y la placa orificio segmentada. Bueno, la placa orificio concéntrica, esta es una placa delgada de metal con una abertura circular y concéntrica, de resistencia suficiente para evitar deformación bajo presiones diferenciales ordinarias.
Su diámetro es exterior, es tal que la placa pueda montarse entre los tornillos de la brinda portaplaca. Estas son generalmente usadas para medición de gases y manejan líquidos que tengan una viscosidad baja y casi todos los gases y vapores. La placa orificio excéntrica. Este tipo de placa, el orificio es excéntrico respecto al diámetro exterior. Se utiliza para los gases donde los cambios de presión implican condensación cuando los fluidos contienen un alto porcentaje de gases disueltos. Se instala en forma tal que el borde interior del orificio sea tangente con la superficie inferior del tubo. En esta forma se evita acumulación de sólidos en el lado de la entrada de la placa. La placa orificio segmentada. En este tipo de placa, el orificio está constituido por un segmento de círculo y es montada en forma tal que la parte circular del segmento coincida con la superficie interior del tubo. Este tipo es apropiado para flujos de gases y líquidos que contienen muchos sólidos, porque previene la acumulación de sólidos en el lado de entrada. Bueno, con el fin de evitar arrastres de sólidos o gases que pueda llevar el fluido, las placas incorporan un orificio de purga. Entre los diversos perfiles de orificio que se utilizan, se pueden destacar los siguientes: de cantos vivos, de cuarto círculo y de entrada cónica. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la placa orificio. Bueno, sus ventajas son: utilizan una pequeña cantidad de materia en la manufactura. El tiempo de maquinado es relativamente corto. El costo llega a ser comparativamente bajo. Es fácilmente reproducible, es fácil de instalar y desmontar. Se consigue con un alto grado de exactitud. Bueno, y sus desventajas: es inadecuada en la medición de fluidos con sólidos en suspensión. No conviene su uso en mediciones de vapores, se necesita perforar la parte inferior. El comportamiento en su uso con fluidos viscosos es errático, ya que la placa se calcula para una temperatura y una viscosidad dada. Produce las mayores pérdidas de presión en comparación con otros elementos primarios de mediciones de flujo. La boquilla de flujo. La boquilla de flujo es una contracción gradual de la corriente de flujo, seguida de una sección cilíndrica recta y corta, como se ilustra en la figura. Debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida de energía muy pequeña. La tobera de flujo o boquilla de flujo es un instrumento de medición que permite medir diferencias de presión cuando la velocidad del flujo es mucho mayor y las pérdidas empiezan a hacerse notorias en la placa orificio. Además, este tipo de medidor es útil para fluidos con muchas partículas en suspensión o sedimentos. Su forma hidrodinámica evita que los sedimentos transportados por el fluido queden adheridos a la tobera. La instalación de este medidor requiere que la tubería, donde se vaya a medir el caudal, esté en línea recta sin importar la orientación que éste tenga. La caída de presión es proporcional a la pérdida de energía. La cuidadosa alineación del tubo Venturi y la expansión gradual larga después de la garganta provoca un muy pequeño exceso de turbulencia en la corriente de flujo. Por lo tanto, la pérdida de energía es baja y la recuperación de presión es alta. La falta de una expansión gradual provoca que la boquilla tenga una recuperación de presión más baja, mientras que la correspondiente al orificio es aún más baja. La mejor recuperación de presión se obtiene en la boquilla de flujo. Bueno, algunos tipos de boquillas de flujo son la boquilla de hendidura, de abanico o chorro plano, que se llama también. En ellas el orificio de la salida no es circular, sino alargado, en forma de una hendidura. La pulverización se consigue por el choque de dos láminas convergentes en las proximidades de la hendidura. Otro tipo es la boquilla de turbulencia o de chorro cónico. Puede ser de cono hueco o cono lleno. Estas boquillas dividen el líquido para convertir su energía potencial en bajo presión en velocidad, por variaciones bruscas de sección y de dirección también. Este movimiento en forma de torbellino lo provoca una cámara helicoidal y una hélice giratoria y un orificio calibrado en la placa de salida a la atmósfera.
Otro tipo son las boquillas deflectoras o de choque o también llamadas de espejo, que proporcionan un perfil de distribución homogéneo y se puede utilizar sin solapamiento para conseguir una distribución uniforme. La característica principal de este tipo es que dan gotas gruesas, de baja deriva y normalmente se usan con tratamientos para suelo desnudo o con abonos líquidos o en algunos herbicidas de acción sistemática en bajo volumen de agua. Y otro tipo son los de 3 orificios o de chorros múltiples. Está constituida por una placa perforada con un orificio calibrado sobre el que se coloca un cuerpo de plástico de 3 o más perforaciones sobre una circunferencia que tiene su centro de línea con el orificio de la placa. Bueno, los principales usos que se le da a esta boquilla de flujo es que es el elemento primario del instrumento de flujo, colocado en el punto de medición con objeto de crear una reducción de presión diferencial relacionada al flujo. La mayoría de las instalaciones de Foxboro muestran una placa de orificio como elemento primario. Sin embargo, la boquilla de flujo se puede utilizar en cualquier aplicación donde sea bien justificada. Bueno, las principales conexiones para las tuberías, en tuberías horizontales e inclinadas a las conexiones de presión para la tubería, desde la boquilla de flujo al instrumento, deben hacerse según el tipo de instalación y fluido que se necesite. Por ejemplo, en instalaciones para gas, tiene que ser la conexión a la parte alta de la tubería o de la brida. En instalaciones para líquidos, a un lado de la tubería o brida. Y en instalaciones para vapor, a la parte alta de la tubería cuando el instrumento está por encima de la línea y a un lado cuando está por debajo. Bueno, ahora le hablaré sobre las ventajas y desventajas de la boquilla de flujo. Bueno, por nombrar unas ventajas, tenemos que, gracias a los conos de entrada y salida, se produce una menor pérdida de carga permanente en comparación al diafragma y a la tobera de flujo. Por otra parte, se facilita la medición de fluidos con sólidos en suspensión. Su sección hidrodinámica evita que las materias sólidas se depositen y así cambien el perfil de entrada. Finalmente, tenemos que la medición de caudales superiores a un 60% a los obtenidos con la mínima presión diferencial y el diámetro de la tubería por un diafragma. Por nombrar unas desventajas, tenemos que la boquilla de flujo no está disponible para tuberías con diámetros menores a 6 pulgadas. Ahora, finalmente, y para terminar la presentación de la boquilla de flujo, tenemos que en estos instrumentos de medición se aplica la ecuación de continuidad y la ecuación que gobiernan estos aparatos es la ecuación de Bernoulli. A pesar de que la ecuación de Bernoulli se aplica sobre fluidos incompresibles y en gases o fluidos compresibles se aplica la primera ley de la termodinámica, esta última se puede escribir de manera similar a la ecuación de Bernoulli en ciertas condiciones, las cuales las mostraremos en este diagrama. Bueno, esto ha sido nuestro video del seminario de mecánica de fluidos, donde le hemos hablado sobre la boquilla de flujo y la placa de orificio. En el nombre del grupo, espero que haya quedado clara la información entregada y esperamos sus dudas para que así puedan ser respondidas. Por su atención, muchas gracias.